la sesión pasada, muchachos, hay que recordar que partimos del origen, del origen que es el sacrificio o el asesinato o la ejecución, que son tres palabras diferentes, de Abel a manos de Caín, maniobrado y ordenado y juramentado por Satanás. Dijimos que ese es el origen de la primera sociedad secreta, la primera sangre inocente que se vierte, y yo di mi aportación a la investigación, que es mía. No, vuelvo a repetir, es mía. Yo dije que la muerte de Caín, de Abel, tenía que ver con la actividad económica de Caín. Su actividad económica era la agricultura y que, de acuerdo a mis estudios y a mi aportación, es que había sido la muerte de Abel un sacrificio que se cerraba en un rito de fertilidad por derramamiento de sangre. Por ahí, al final de la sesión, Ajax me comentó que había dos ritos más. Esos ahorita los voy a comentar. Entonces, así cerramos este primer tema, que es el origen de la primera sociedad secreta, con el sacrificio, desde mi punto de vista, de Abel a manos de Caín, una sociedad secreta que ya había él jurado. ¿Sí? Luego, pasamos a una sociedad secreta, a las sociedades secretas en el Antiguo Testamento, y leímos Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel en el capítulo 8 leímos lo que describe ahí Ezequiel, lo que se practicaba en el templo de Jerusalén, cómo los sacerdotes practicaban ritos de fertilidad, ¿sí? Dioses cananeos dentro de las salas del templo. Y eso lo leímos y analizamos cada versículo, comentamos algunas cosas. El presidente Reyes y algunos otros explicaron quién era Tamuz. En uno de los versículos mencionan que hay mujeres del Chando hacia Tamuz. Es decir, ellas estaban ahí en actitud de llevando a cabo alguna libación hacia Tamuz. Y dijimos que Tamuz era una deidad mesopotámica, una deidad de la fertilidad. ¿Sí? Luego también hablamos sobre el primer caso de la primera sociedad secreta en el Libro de Mormón. Por ahí, muchachos, hay un micrófono que está metiendo ruido. Entonces, nada más por ahí les pido que cierren su micrófono porque yo no tengo a todos. Ya somos 52. Entonces, nada más apaguen su micrófono, por favor. Si alguien quiere hacer un comentario, pues nada más lo prende. Comentábamos la primera sociedad secreta en el Libro de Mormón con Labán. ¿Se acuerdan que utilizamos dos versículos, los desmenuzamos y vimos cómo Labán venía de una reunión, que eso lo explica Zoram, se lo dice a Nefi, y comentamos que Labán venía de una reunión, dice la escritura, con los ancianos. Vimos quiénes eran los ancianos, hicimos un análisis histórico sobre las élites gobernantes en ese momento, ¿verdad? Vimos que es un régimen monárquico dinástico, ¿sí? Porque hay regímenes que no son dinásticos, son regímenes que son monárquicos, ¿sí? Que pueden ser un rey, el rey de la familia X,
muere y llega otra familia completamente diferente a gobernar, suponiendo que es derrocado o asesinado, esa ya no es una dinastía. Sin embargo, la dinastía davínica, que es la que gobierna Judá, venía siendo una dinastía. Había sido el tío, había sido el sobrino, había sido el papá, había sido el hijo, con Joacás, con Joaquín, con Sedequías, con Josías, siempre había sido la familia. Entonces nosotros catalogábamos que había sido una monarquía dinástica. Sí, eso es muy importante. Y entonces Labán venía de una reunión, de acuerdo a lo que leímos, con los ancianos y vimos que los estratos políticos y religiosos se habían juntado, lo que era la élite, la nobleza, con la clase sacerdotal. Entonces, analizamos el perfil de Labán y vimos, bueno, pues que era un hombre malvado, que se había quedado con las riquezas de Leí, un hombre que tenía poder, que tenía presencia, que era el custodio de los registros, y que nos dice Soram que él venía de una reunión con los ancianos. Y describimos, ¿se acuerdan? Cuando Nefi lo ejecuta, porque es una ejecución, analizamos la ejecución, la decapitación, como un acto ritual de ejecución. ¿Se acuerdan que vimos que las decapitaciones generalmente son actos ritualistas? Y lo vimos en el ejemplo de David, en el ejemplo, bueno, de Goliat, sí, en el ejemplo de Labán, y cómo las sociedades secretas satánicas también ejecutan, llevan a cabo la decapitación, como el caso de los Zetas, ¿verdad? Los cárteles del narcotráfico, y en el Medio Oriente, en Arabia, se practica también la ejecución, ¿sí? Entonces, analizamos un poquito acerca de la ejecución, de la decapitación, y vimos, ¿se acuerdan? Esto es importante, analizamos el versículo, cómo Labán le quita las ropas, Nefi le quita las ropas a Labán y después le quita la armadura. Y analizamos por qué la armadura se supone que es lo que protege al individuo, por qué la armadura venía abajo de las vestiduras o de las ropas que traía Labán, porque, y después Soram nos da luz y nos dice que él venía de una reunión con los ancianos. Y llegamos a la conclusión que Labán venía de una reunión con la élite de Jerusalén y por eso traía ropas sacerdotales, que son las que se pone Nefi y con esa se va. Engaña al criado de Labán, se lleva las láminas y bueno, y entonces ahí vimos que había una sociedad secreta, que era la sociedad que conformaba las élites gobernantes, tanto las élites sacerdotales como la nobleza de la dinastía davínica, que en ese entonces gobernaba Sedequías. Ahí nos quedamos. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta que no se extienda mucho? Si no, pasamos a la siguiente sociedad secreta del Libro de Mormón. Bueno, ok. Vamos, esta es una conferencia clase para los nuevos amigos que nos visitan. Siempre me gusta interactuar con escrituras. Entonces, vamos a abrir nuestro poderoso Libro de Mormón. Vamos al capítulo 1 de Alma, muchachos, por favor. ¿Sí? Vamos, Alma 1. Esta conferencia va a estar muy padre, va a estar muy interesante. Traigo muchas cosas, ojalá que nos alcance el tiempo.
Este es un tema vastísimo, muchachos, muy vasto, muy especializado. Y bueno, ok. Vamos a... Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ok, muy bien. Vamos a leer, como no veo a todos los que quieran leer, pero no se tarden mucho. A ver, vamos, eso sí les pido, muchachos, que no se pierdan, ¿sí? De la lectura, porque luego les pido y no tienen el libro a la mano. Ok, entonces vamos al capítulo 1, al versículo 2. Hermana Esmeralda, por favor. Adelante, hermana Esmeralda. Hermanito, ¿podría ser alguien más? Estoy en una consulta y no quise dejar de escuchar. Ok. En un momento más me integro y ya participo. Ok, ¿Está bien? sale pues. Muchas gracias. Yo lo puedo leer, Agricol. Adelante. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Ok. Aquí ya la tenemos en pantalla, las escrituras, gracias a la hermana Liel. Gracias. Podemos leer ahí. Fíjense bien, Fíjense bien. Aquí nos comienza a describir, el libro de Mormón es muy descriptivo y no nos dice, fíjense nada más, muchachos, el nombre de este personaje, ¿sí? No lo dice al principio, lo dice casi al final de su muerte. Ya todos hemos leído Alma 1, ya sabemos de quién se trata. Pero esto es importante. Nos hace una descripción física, lo primero que hace es una descripción física de este hombre. No nos dice quién es, pero sí nos dice primero el acto y después nos describe físicamente. Los historiadores del libro de Mormón, muchachos, tienen su manera muy particular como historiadores, así como lo fue Plutarco, como lo fue el propio el que escribió Homero, muchos historiadores, que el propio Eusebio de Cesarea, ¿sí? que muchos de ellos describen, se toman el tiempo de hacer una descripción física de los hombres. Por ejemplo, Suetonio hace una descripción en los 12 Césares, ¿sí? Plutarco en sus biografías. Mormón y Moroni hacen lo mismo, ¿sí? Describen, y bueno, Nefi también describen físicamente actores históricos, y eso es muy interesante. Es una parte de la historia muy interesante. Bueno, aquí nos dice cómo es este hombre. Dicen que llevan a un hombre para ser juzgado. Y dice, de gran estatura y notable por su mucha fuerza. O sea, es un hombre con dos virtudes, muchachos. Grande y fuerte. Abusados. Vamos al versículo 3. Adelante, por favor. Quien sea. Y este había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Ok. Aquí encontramos, esta no es una clase de doctrina. Digo de doctrina porque ustedes saben que aquí se tocaría la superchería sacerdotal. No lo vamos a tocar, vamos a tocar nada más lo que produjo las acciones de este hombre y lo que dejó, el legado de este hombre. Aquí nos dice muy claramente, y ya todos lo saben, aquí viene sintetizado la doctrina que él enseñaba, ¿sí?
en este versículo 3. Pero yo quiero resaltar lo que dice en la línea número 4. Dice, inclusive está sombreado de claro, en el texto dice, importunando a la iglesia. O sea, el historiador dice no que molestaba al sacerdote, no que molestaba a la familia, no que molestaba al juez, sino molestaba a quién, a un núcleo, a la iglesia. O sea, era tan profundo lo que él estaba haciendo que se utilizó un concepto colectivo que era la iglesia. No es lo mismo que dijera importunando a las familias, o importunando a Rocío, o importunando a Vic, o importunando a Esmeralda, o importunando a Arturo, o importunando a la familia González, o importunando a la familia Parada. No, aquí dice importunando a la iglesia. Y la iglesia, muchachos, es un colectivo, es un núcleo. La iglesia es todo, son muchas cosas. Y esto lo vamos a analizar. ¿Sí? Ok. Vamos al versículo 4, por favor. Adelante. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres, y también los había redimido a todos. Y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. ¿Quién era el proclamador de esta doctrina? Que todos iban a tener vida eterna. ¿Quién lo declaraba? Satanás. Exactamente, Satanás. Entonces ya tenemos ahí, muchachos, un segundo elemento. ¿Quién era el autor intelectual o el inspirador de la doctrina de este hombre alto y notable por su mucha fuerza? Y que además era tan penetrante el trabajo que él estaba haciendo que el historiador puso que estaba importunando a la iglesia. No es lo mismo, por ejemplo, que en un barrio llegue alguien, un hermano, y se agarre el chongo con su obispo, bueno, pues hay casos, ¿no? Hay casos de hermanos que son violentos y bueno, pero tal vez no pasa a mayores. Pero que digamos hoy que hay alguien o un grupo que anda en la estaca industrial, en la estaca Querétaro, en la estaca de Tabasco, en la estaca de Ecatepec, importunando la misión, el área o el país, no. Pero ahí sí. Entonces, lo que yo quiero que puedan tomar como importancia, muchachos, es qué tipo de trabajo estaba haciendo este hombre. ¿Sí? Estaba importunando a todo un grupo que ahí ya se clasifica o se denota como una iglesia. Es decir, ya había estructura, ya había una organización. Ok. Versículo 5. Otro, adelante, por favor. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. ¿Qué óvole? Gracias, maestra. Fíjense lo que dice ahí, muchachos. Dice, muchos le creyeron. Y luego dice, fueron tantos que comenzaron a sostenerlo. Bueno, todos sabemos que ese es ya superchería sacerdotal. Pero este hombre que comenzó a importunar a la iglesia, ¿qué comenzó a pasar? ¿Qué comenzó a pasar, Rocío? Bueno, pues tanto fue su revuelta que lo empezaron a apoyar. Comenzó a tener
ahora sí, como decimos, fans. Pan. Comenzó a tener, Se empezó a envanecer. sí, por supuesto, y comenzó a tener creyentes. Pues es que Y era los muy creyentes, sencillo el pensar que si te ganas la gloria sin tener que hacer nada, pues claro que la gente tenía esa idea de que bueno, alguien me está enseñando que yo no tengo que esforzarme y al fin y al cabo soy salvo. Y pues si tengo que mantenerlo, lo mantengo porque me está enseñando algo que yo sí creo, ¿no? gracias, Adrianeta. Excelente, hermanos. Eso es en lo que, fíjense lo que comentaron las hermanas. Y es una metamorfosis, cómo esto va a ir creciendo, empieza un hombre, ¿sí? Y después comienza a importunar. Pero además comienza a tener ya creyentes y gente que además, como dicen, lo sostiene, ¿sí? Ya no es un Dios, ya es el hombre. Ya es este hombre al que ellos son capaces de darle dinero para que él pueda seguir penetrando, predicando, enseñando, haciendo la labor que él tenía. ¿Sí? Ok. Vamos al versículo número 7. Adrianita, por favor. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Bueno, gracias, Adriana. Todos sabemos, muchachos, quién es este hombre Gedeón. Era todo un héroe nacional, ¿sí? Es el que estuvo a punto de matar al inicuo rey Noé. Pues ahí está, ahí lo pone en el versículo 8, ¿no? Y este hombre Gedeón era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios. Así es, ¿sí? Era un héroe nacional, ¿no? Ok, sabemos, lo mató con golpes de espada. Y vamos al versículo 10, por favor. Alguien que no haya leído, adelante, somos muchos, ya somos 63. Bienvenidos, hermanos. Qué gusto, qué gusto. A ver, te ayudo. Adelante. Dice, y el pueblo de la iglesia aprendió al hombre que lo mató y fue llevado ante Alma para ser juzgado según los crímenes que había cometido. Fíjense, gracias. Fíjense, muchachos, estamos hablando del primer año de los jueces. Acuérdense el contexto histórico en que estamos ubicados. Acaba de haber un rompimiento en la forma de gobierno. Acaba de terminar la monarquía, la forma monárquica, y acaba de cambiar a una forma de gobierno de los jueces. 1, 2. Inicia un registro y empieza otro. 2, 3. La reforma religiosa que llevó a cabo Alma Padre, ¿sí? La termina, él es el primero que organiza la iglesia de Dios, así lo establece, se le entrega a su hijo y es una profunda reforma religiosa, casi similar a la que lleva a cabo Josías en el Antiguo Testamento, antes de que cayera Jerusalén. O sea, cómo el Señor, muchachos, utiliza a los profetas para poder poner nuevos horizontes en la historia. La historia se mide por etapas y por horizontes, ¿sí? Y el libro de Mormón, por supuesto, que no es la excepción. Este momento coyuntural histórico del cual nosotros estamos hablando o estamos viendo, se inicia con un nuevo libro, se inicia con una nueva etapa, se inicia con nuevos personajes, ¿sí? Con nuevos personajes históricos. Ya no está Alma Padre, ahora está Alma Hijo. Ya no es la monarquía, ahora son los jueces. Ya no es el registro de Mosía, ahora es el libro de Alma. ¿Sí? Entonces, son cuestiones muy interesantes que aparecen ahí y que vale la pena que nosotros podamos no los perdamos de vista. ¿Sí? Ok. Vamos al versículo 13. 13, por favor. ¿Sí?
Adelante, adelante. Y tú has derramado la sangre de un hombre justo, sí, un hombre que ha hecho mucho bien entre este pueblo. Y si te perdonásemos su sangre, vendría sobre nosotros por venganza. Yo no sé, no lo comenta el Libro de Mormón, pero bueno, el registro de alma más que nada, muchachos, pero aparentemente ese es el primer caso que juzga alma, hijo y condena a muerte. ¿Sí? Aquí ya le dice, obviamente, que le expone los argumentos jurídicos y le dice, bueno, que él va a ser condenado a muerte. Vamos al versículo 14. Vic Salinas, ¿andas por ahí, Vic? Versículo 14, por favor. Sí, claro. Por tanto, se te condena a morir conforme a la ley que nos ha dado Mosía, nuestro último rey, y la cual este pueblo ha reconocido. Por tanto, este pueblo debe sujetarse a la ley. Si hay algo, muchachos, que trata el Libro de Mormón, y esto lo he visto en algunas de mis clases de instituto, hay dos conceptos, ahora sí, inalienables, que el Libro de Mormón trata. Y de esto se han hecho bastantes tesis de maestría y tesis doctorales. Una de ellas de un buen amigo que dio al inicio unas conferencias sobre libertad religiosa, el obispo Samuel Morales. Son dos conceptos que hoy deben estar vigentes y en cada elección de sistemas democráticos se deben de defender. Y nuestros profetas lo comentaron en los discursos. Uno es la libertad religiosa y la otra son los derechos humanos. Si algo tiene el Libro de Mormón y los profetas y se vivió en cada etapa con los nefitas, con los lamanitas, en cada libro, si no, hagamos un análisis, son la libertad religiosa y los derechos humanos. Sobre todo en el Libro de Alma y en el Libro de Lamán, pero más en el Libro de Alma. Es un libro donde valdría la pena que alguien de ustedes, todos los interesados en iniciar una línea de investigación, tomaran como la libertad religiosa o los derechos humanos. Sería una línea de investigación muy rica y muy interesante. Y si hay alguien que está estudiando historia, pues podría ser un tema de tesis, ¿eh? El Libro de Mormón es objeto de un estudio doctoral en algunas universidades en Estados Unidos. Es más, en la Facultad J. Rubén Clark, es tema sus varios temas son para tesis de maestría o tesis doctorales. Ok. Vic, ¿quieres comentarnos algo acerca de tu lectura y lo que comenté? ¿Tú que eres abogado? Pues sí, es que esa es la base de la civilización. El Libro de Mormón habla muchísimo de la promulgación de leyes justas que se adhieren a las leyes de Dios, que están en armonía con las leyes de Dios. Y esa es una base fundamental del Estado de Derecho que Dios manda a través de sus reyes, de sus jueces y de sus profetas. ¿Sí? Entonces, es un principio básico de toda nación que progresa en la historia del mundo, que obedecen la ley, que sus ciudadanos traen como esa, no quiero usar el término programación, pero esa cultura de obedecer la ley. Cuando los pueblos tienen leyes justas y se sujetan a la ley, prosperan. Cuando los pueblos tienen leyes justas, pero se separan de obedecer la ley, empieza a haber problemas. Y peor aún, cuando los pueblos promulgan leyes que van en contra de las leyes de Dios y están acercándose a la destrucción. Muy bien. Gracias, Vic. Gracias.
Obispo Cetina, ¿nos puedes leer el versículo 15, por favor? Y después le pediría a Saúl Jiménez, Saúl, si nos puedes leer el versículo 16. Adelante, obispo, por favor. Y aconteció que lo tomaron y se llamaba Neor, y lo llevaron a la cima del cerro de Manti, y ahí se le hizo admitir, o mejor dicho, admitió entre los cielos y la tierra que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios, y allí padeció una muerte ignominiosa. Gracias, obispo. Ahí quisiera comentar nada más, muchachos, o citar un artículo de un erudito de Book of Mormon Central, que nos dice, yo solamente cito, eso no es una enseñanza mía, es lo que aportan los investigadores. Él se refiere a esta muerte ignominiosa que fue una muerte por lapidación. Es lo que dice él. Él interpreta la muerte de Neor por pedradas, una lapidación. Y bueno, nada más resaltar cómo casi al final al borde de su ejecución, el historiador nos dice cómo se llamaba este hombre y ya nos da su nombre. Es muy interesante, es nada más algo muy interesante de la crónica histórica. Generalmente muchos lo habían mencionado al inicio, pero al inicio solamente se hace una descripción física y ya casi al final de su muerte nos dice que este hombre se llamaba Neor. Adelante, por favor. No obstante, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Muy bien. Tú mismo, hermano Guzmán, ¿algún comentario de este versículo? Mira, ahí, yo creo que ahí empezaron los neores. Ajá. Ahí empezaron los neores, la desolación de los neores, porque fueron destruidos. Te escuchamos Creo así que muy... ahí empezaron. Sí. Más adelante fueron escuchados. Ok, gracias. Sí, Los neores ahí se iniciaron. Ahora sí. Esto es interesante, hermanos, lo que leímos. ¿Puedes volver a leer el versículo, por favor? ¿El 16? Sí, el 16, por favor. Ok. No obstante, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Cierto, como nos dice nuestro hermano, muchachos, no cesó. Ahí iniciaron los neores, exactamente como se mencionó. Es decir, muchachos, mataron a Neor, pero hubo un relevo en el liderazgo. Hubo un relevo en el liderazgo. Esto generó que entonces hubiera otro líder y esto comenzara a conformar toda una organización. Toda una organización que llevó inclusive a la predicación, a la predicación y a que pudieran comenzar a permear a la sociedad. ¿Sí? Pues, ¿qué tenían? Tenían dinero, tenían liderazgo, tenían bienes. Vamos a, si alguien quiere hacer un comentario, adelante, ¿eh? Si no, vamos al capítulo 14, igual de Alma, al versículo 16, por favor. ¿Sí?
le pediría a Maonri Martínez. Maonri, si nos puedes leer el capítulo 14, versículo 16, por favor. Sí, claro. Y Dice- le pediría, espérame tantito, Sí, sí, sí. le pediría a Tobe, si nos puedes leer el capítulo 16, versículo 11, ¿sí? Entonces, primero vamos a escuchar a Maonri, 14, 16, Maonri. Claro, dice, y este juez era de la orden y la fe de Neor, aquel que mató a Gedeón. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Maonri? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, dice que era de la orden, o sea, era un grupo en este punto ya más organizado, como comentaba el hermano, ¿no? La Así es. orden de los Neores, o sea, era un grupo organizado y muy bien estructurado al parecer. Dice, de hecho, este juez del que habla, pues era eso, era ya un juez, ya era un hombre con influencia política y social. Uno. Exactamente. Como dice Maonri, muchachos, La fe. Practicaba habían, las mismas doctrinas. exactamente, habían llegado a obtener poder. Esa es una característica, muchachos, de las sociedades secretas. Lo vamos a comentar más adelante, pero Maonri lo comenta muy bien, muchachos. Las sociedades secretas van sobre dos cosas primordialmente: poder político y poder financiero o económico. Son grandes características de las sociedades secretas. Y aquí, como bien leyó nuestro amigo Maonri, ya había una orden. Cuando hay una orden, muchachos, hay estructura, hay jerarquías, hay vestiduras, hay investiduras, hay juramentos, hay convenios, hay bienes, hay dinero, ¿sí? Y hay objetivos. Esa es una característica. Cuando se dice una orden, ¿sí? La orden de los templarios, pues, fue una sociedad secreta. Es una sociedad secreta. Los templarios todavía existen. ¿Sí? El yunque. También. Hay varios. Y también ejecutores. Si no hay ejecutores, la organización no funciona. Así es. Hay muchas jerarquías y muchos niveles. Ok. Tobe, por favor, vamos, hermanos, al 16:11, por favor. Okay. 16:11. Sin embargo, después de muchos días, se amontonaron sus cadáveres sobre la faz de la tierra y los cubrieron superficialmente. Y tan grande era la obediencia que por muchos años la gente no fue a tomar posesión de la tierra de Amonía. Y la llamaron la desolación de los Neores, porque era de la fe de Neor los que perecieron y sus tierras quedaron desoladas. Bueno, pues ahí está, hermanos, muchachos, las consecuencias, lo que conduce las sociedades secretas, ¿no? Vamos a, se me pasó un versículo, una escritura. Vamos al capítulo 15. Nada más le damos vuelta, muchachos, al capítulo 15. Voy a pedirle, Enrique Tejeda, ¿nos puedes leer, por favor, Henry, el versículo 15:15? 15:15. Vamos al 15:15, por favor. 15:15, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Enrique. Ok, dice, mas en cuanto a los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía, continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Neor y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Fíjense, muchachos, cómo esta orden o esta sociedad secreta, esta cofradía, este grupo, cómo cambian las cosas, ¿no? En política hay un precepto, y casi todos lo conocen, dice, repite
10 veces, 100 veces, 1000 veces una mentira y será una verdad, ¿no? ¿Cuántos líderes del pasado y del presente utilizan mentiras y se convierten en verdades? Y los pueblos les creemos, ¿no? Como aquí el diablo utiliza, ¿verdad? Dice Ludlow, Víctor Ludlow, que él dice, son instrumentos satánicos para que las verdades se conviertan en mentiras y las mentiras se conviertan en verdades, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, Hermano Lozano, quisiera tener un comentario nada más complementario a lo que leí. Sí, en adelante. El versículo, en el versículo, Alma 14, 18, perdón, no sé si antes, todos después. Para complementar un poquito esta parte, dice, bueno, está hablando de Alma y Amulet cuando los encarcelan. Vinieron abogados, jueces, sacerdotes y maestros que eran de la fe de Neor. Entonces, pues sí vemos, ¿no? Que era todo un grupo. A ver, ¿qué versículo? Vamos a leerlo, Henry. ¿Cuál es? Claro, es Alma 14, 18. A ver, vamos todos, muchachos. Ese me parece interesante. A mí se me fue. Lo voy a apuntar. Ah, pues sí, aquí lo tenía, fíjate. Pero no lo... Vamos, léelo, ¿no? Por favor. Vamos a leer, muchachos. Del versículo el 18 nada más. Claro, dice, y cuando habían estado 3 días en la prisión, vinieron muchos abogados y jueces y sacerdotes y maestros que eran de la fe de Neor y entraron en la cárcel para verlos y les preguntaron en cuanto a muchas palabras, mas no les contestaron nada. Gracias, Monre, esa es una gran característica de las sociedades secretas, muchachos. Y lo vamos a ver con los ladrones de Gadiantón y lo comentaremos en las sociedades secretas actuales, ¿verdad? Hay muchos intelectuales que se burlan de la teoría de la conspiración. Ellos dicen los conspiracionistas y pues hay algunos que creemos exactamente en esto. Agricol. Sí. Mira, ahí en el 14, en el 16, sí. Si te das cuenta, dice, y este juez era de la orden y la fe de Neor, sí. aquel que mató a Gedeón. Sí, así es. Y te das cuenta entonces cómo es que estos están, cómo este juez, pues pertenecía precisamente a esa, era adepto a esa doctrina, la de Neor. Exactamente. Gracias. Cómo las sociedades secretas, muchachos, van permeando las estructuras. Exacto. Las estructuras de gobierno, las estructuras de decisión, van permeando el ámbito político, el ámbito financiero, el ámbito legal, y cuando nosotros nos damos cuenta, ya están en lugares de toma de decisiones y de poder. ¿Sí? Y gracias, y lo podemos ver actualmente, ¿no? Lo podemos ver actualmente y lo vamos a ver en los ladrones de Gadiantón. Ok, si no hay algún otro comentario, muchachos, vamos al... Sí, por favor, Agricol, por favor. Adelante. Ese pueblo de Amonía fue destruido. Así es. A la venida de Jesucristo. Ahí se acabaron ellos. En el libro de Éter, cuando habla de los jareditas, aparece la palabra de Neor. Es un pueblo que desde ahí se separan de los que seguían a Dios, los del norte, de la tierra del norte, de los jareditas. Y aparece esa palabra de Neor. Y de ahí vienen estas personas desde la época de los jareditas. Entonces ya traían sus ideas. Y fueron destruidos totalmente hasta la venida de Jesucristo. Sí, vamos a, ¿les parece? Gracias, obispo. Yo lo había puesto ese segmento después, pero para cerrar esto, vamos, ya el obispo nos dio la pauta, vamos a Alma 37. Vamos a dar un salto hacia atrás, vamos a Alma 37. Retomando ya que se habló de los jareditas, vamos a Alma 37 al versículo 21. Al versículo 21, por favor. Para dar nada más una introducción acerca de los jareditas,
ya que entramos al tema y ahora no nos salimos. Yo les prometo que vamos a organizar unas 2 conferencias sobre los jareditas. Es un tema muy especializado, es un tema muy vasto, no es muy fácil entrar a los jareditas. Yo no soy experto en jareditas, es más, no tengo ninguna línea de investigación de Jared, pero hay eruditos que sí. Y ahorita que hablamos sobre esto, yo les prometo que vamos le voy a pedir a Moroni Gaona que nos pueda hablar sobre los jareditas. Sí, él ha estudiado mucho y es muy apasionante porque es una época de la historia, de una historia diferente, puesta en medio del Libro de Mormón. O sea, es como dos periodos de historia en 1000 años. Sí, porque el Libro de Mormón son 1000 años. Pues le agregamos los jareditas y son 2000 años más. Así. El mundo de los jareditas pues Nibli tiene un libro que se llama El mundo de los jareditas. Hubo jareditas, el mundo de los jareditas. Y no es fácil, muchachos, entrar a los jareditas. Bueno, ok. Hay que recordar, ¿con quién me puedo contactar para que me manden el link de las siguientes clases? Lo vamos a poner en el grupo EMA. Hay que recordar nada más, muchachos, que los jareditas salen de la Torre de Babel aproximadamente en el año 2200. Como son años tan retirados, se pierden en las historias, en los recovecos de la historia. Ellos salen de la Torre de Babel. Hay ahí un vacío de 1500 años, muchachos. Acuérdense, el Libro de Mormón tiene 2 registros jareditas. Nada más nos vamos por las 24 planchas de oro. No. Vamos a OVNI. Ya que estamos aquí, de una vez Vamos a ver Alma 37, no sé qué. Sí, pero vamos antes a OVNI para terminar de redondear. Lo que son los jareditas. ¿Sí? Luego, fíjense, donde vamos a OVNI en el versículo 20. OVNI 20. A ver, Vianey, por favor, Bian, el versículo 20 de OVNI. Sí, claro. Dice, y acaeció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por el don y poder de Dios. Esa piedra, muchachos, esa piedra la tenía Saraembla, ¿sí? El pueblo de Saraembla tenía esa piedra, fue cuando se unió con el pueblo de Mosía. Esa piedra que interpreta Mosía, muchachos, es una piedra que tenía registros jareditas. Entonces, el Libro de Mormón tiene 2 registros jareditas. Dicen los eruditos, los arqueólogos eruditos, que esa piedra es una estela. Pues da todos los signos de ser una estela. ¿Sí? Y la interpreta Mosía. Ya no se vuelve a decir ni se dice qué decía. Pero ese es un primer registro y después son las 24 planchas de oro y tenemos 2 registros jareditas, que eso es muy interesante. Entonces, a lo que estábamos en el capítulo 37, tenemos, muchachos, que hay un vacío de historia casi de 1500 años que no sabemos qué pasó, porque no sabemos a dónde llegaron los jareditas, no sabemos el nombre de sus reyes cuando llegaron. Lo único que sabemos nada más son en 15 capítulos, que es el libro de Éter. Y si nosotros leemos al final del capítulo de Éter,
lo que dice el historiador, dice, y ni la centésima parte he escrito yo. Si nosotros sumamos la centésima parte, resulta que esos 15 capítulos forman parte de 1500 capítulos de lo que serían los registros jareditas. Así, de ese tamaño. Ah, y lo que les decía, cuando salen el pueblo de Jared de allá, dice aquí el versículo 21. Sí, vamos a leerlo. En el capítulo 37 de Alma. Versículo 21, por favor. ¿Quién lo lee? Adelante. Y ahora te hablaré acerca de aquellas 24 planchas que las guardes para que sean manifestados a este pueblo los misterios y las obras de tinieblas y sus hechos secretos, o sea, los hechos secretos de aquel pueblo que fue destruido. Sí, que todos sus asesinatos y robos y sus pillajes y todas sus maldades y abominaciones puedan ser manifestados a este pueblo. Sí, y que preserves estos intérpretes. Ok. Fíjese lo que sigue. Presidente Jorge Hernández, ¿nos puedes leer del versículo 26 al 28? Klaus Martínez, del 28 al 30, por favor. Y Facundo, del 30 al 32. ¿Sí? No nos perdamos. Estamos en Alma 37. Y vemos, hijo mío, que no se arrepintieron, por tanto han sido destruidos y hasta ahora se ha cumplido la palabra de Dios. Sí, sus abominaciones secretas han salido de las tinieblas y nos han sido reveladas. Y ahora bien, hijo mío, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos y sus abominaciones secretas, todas sus señales, sus prodigios retendrás para que este pueblo no los conozca, no sea que por ventura también caigan en las tinieblas y sean destruidos. Porque aquí, okay. El 27, Agrico. Sí, no, ya dice el 27, sí. El 28, ¿a quién le tocaba? Gracias, presidente. A mí, porque aquí hay una maldición sobre toda esta tierra de que sobrevendrá una destrucción a todos los obradores de tinieblas según el poder de Dios, cuando lleguen al colmo. Por tanto, es mi deseo que este pueblo no sea destruido. Por consiguiente, esconderás de este pueblo esos planes secretos de sus juramentos y sus pactos, y solamente le darás a conocer sus maldades, sus asesinatos y sus abominaciones, y les enseñarás a aborrecer tales maldades y abominaciones y asesinatos. Y también debes enseñarles que esta gente fue destruida por motivo de sus maldades y abominaciones y asesinatos, porque aquí asesinaron a todos los profetas del Señor que llegaron entre ellos para declararles en cuanto a sus iniquidades, y la sangre de los que asesinaron clamó al Señor su Dios para que los vengara de aquellos que fueron sus asesinos. Y así los juicios de Dios descendieron sobre estos obradores de tinieblas y de abominaciones secretas. Muy bien, gracias. ¿Quién toca, Facundo? Sí, Adelante. sí, y maldita sea la tierra por siempre jamás para esos obradores de tinieblas y combinaciones secretas, aún hasta su destrucción, a menos que se arrepientan antes que llegue al colmo. Y ahora bien, hijo mío, recuerda las palabras que te he hablado. No confíes esos planes secretos a este pueblo. Antes bien, inculca a ellos un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad. Muy bien. Gracias, Facundo. Pues, ¿qué les parece, muchachos? Todo lo que traían el pueblo de Jared, todo lo que viene en los registros. Hay un erudito
que dice del Instituto Maxwell. Él dice lo siguiente, que es muy posible, es lo que dice, o sea, estos son teorías de los eruditos, muchachos, que es muy posible que en la parte sellada vengan dos cosas importantes, que por eso está sellada. Uno, la vestidura del templo. Y dos, lo que acabamos de leer, las otras vestiduras, las del diablo. Todo lo que se hace, todo lo que implica un juramento, un convenio, las señales, los juramentos, las vestiduras, las investiduras, todo lo que engloba una sociedad secreta. Porque, y esto sí ya es histórico, muchachos, los habitantes de Babel tenían una herencia de los sumerios. Los sumerios fueron culturas profundamente idólatras. Ellos eran de sangre camita, los que son los acadios, los sumerios, y de ahí se desprende la línea de los egipcios. Entonces, sobre todo los sumerios, muchachos, ellos tenían muchos ritos de fertilidad. Y de ahí se penetraron y se cayeron hasta los pueblos cananeos. Entonces, dicen los eruditos, los historiadores, que es muy posible, no es posible, aquí ya viene, que estos ritos que vienen de las sociedades secretas sean sociedades secretas sumerias, sociedades secretas acadias, que son producto de las enseñanzas de Caín cuando comenzó a poblar y comenzó a diseminar toda su familia. Eso era importante que yo quería comentarles. Y cerramos parte de lo que comentó el obispo Cetina para darle una razón histórica al comentario de los jareditas. ¿Ok? Bueno. ¿Tienes algún comentario, obispo Cetina? Mira, nada más recalcar, por favor, los jareditas eran grandes y fuertes. Ajá. Son los grandes constructores de los pirámides y todos esos grandes, como lo que hacían en Babel. Ellos traían esa cultura. Y los neores eran parte de ellos. Y neor ya de la época de Alma era grande y fuerte. Yo creo que eran parte de esa gente. Puede ser, interesante. Vivían. Muy interesante el comentario. Es una forma de pensar, ¿no? Porque sí, eran no. verdaderamente grandes. Entonces, esa armonía era muy separado de lo que era Zarahemla. Y eran muy inicuos. Y ya lo traían desde todo lo que nos vimos ahorita en Alma 37, ya lo traían. Eran malos. Sí, así es. Gracias, obispo. Yo nada más quería agregar, muchachos, unas cosas que escribí para ustedes. Son algunos símbolos de sociedades secretas, que son las cuevas, los árboles, ¿sí? Los dolmens, son pues no instrumentos, sino objetos que utilizan las sociedades secretas para llevar a cabo sus ritos, ¿no? Las cuevas, sobre todo en las culturas mesoamericanas, está muy presente, ¿sí? El árbol también tiene doble significado, tanto para nosotros, ¿sí? Roberto Alfaro. Ahorita lo comento, Beto. Sí, que los ladrones de Galeantón estuvieron en Teotihuacán. Puede ser, es una teoría. Hay unos artículos muy interesantes, muchachos, se los recomiendo, del hermano Truman G. Madsen, un erudito, no es muy reconocido, pero fue un gran erudito. Él fue el primer director del Centro de Estudios Hebreos de Jerusalén, el que tiene la iglesia allá, donde fue el presidente Nelson hace 2 años. Él fue el primer director, Truman G. Madsen, y tiene unos artículos impresionantes. Tiene un artículo donde habla sobre el árbol como símbolo de Cristo. Nada más. El árbol como símbolo de Cristo.
Pero las sociedades secretas también utilizan los árboles como un símbolo de un falo, bueno, un falo varonil, de un falo, como símbolo de fertilidad, donde van y arrojan la sangre de las mujeres que menstruan para ritos de fertilidad, exactamente. Yo les comentaba la clase pasada, hay una festividad celta en Escocia o en Gales, no recuerdo, una de los dos, donde en primavera las mujeres de algunos pueblos de origen celta se hacen una hoguera y danzan desnudas, y las vírgenes con su sangre, ¿verdad?, cuando menstruan, la arrojan al campo para, pues para que sea fértil, ¿no? Este es, digamos, un rito de fertilidad light, porque, bueno, están los ritos de fertilidad donde está el sexo de por medio, ¿no?, que se llevaba a cabo en los templos, en los templos mesopotámicos, en los templos asirios y en el templo de Salomón. Lo leímos en Ezequiel 8, en los templos, ahí estaba presente los ritos de fertilidad en el templo del Señor. Realmente el Señor fue muy benévolo con ese pueblo. Ok, muy bien. Pues vamos a Elamán. Entramos ya a una parte muy interesante, muchachos, que son los ladrones de Gadiantón. ¿Sí? Aquí le voy a pedir a la hermana Liel, hice un pequeño, bueno, me ayudó mi hija, una pequeña diapositiva con unos pasos, unas características de las sociedades secretas. Las vamos a ir leyendo y lateralmente voy a ir consultando con escrituras, y les voy a pedir que nos puedan, decimos la característica y aventamos la escritura. ¿Sí? Ya está aquí. Yo, hermano Rico. Sí, ¿tres? ¿Quiere que ponga la presentación? Sí, por favor. Sí. Somos 70, 67. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Ahorita que venga la presentación, solamente les recuerdo, muchachos, que hay varios ritos, ¿sí? Son los ritos de fertilidad, que ya vimos, son los ritos acuáticos, ¿sí? Son los ritos agrícolas, son los ritos de construcción, ¿sí? Hay ritos de paso, ¿sí? Hay ritos de sangre, que eso me lo comentó Ajax la clase pasada, ¿no? Un rito él me decía, el sacrificio del Señor es un rito de sangre. Pues sí, sí, ¿no? Como fue un rito de sangre el sacrificio de Abel, ¿sí? Hay cosas muy interesantes, es un tema muy rico, pero que hay que estudiarlo con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Sí. Listo, mi querido Pres. Presidente Agrico. Sí. Pues nada más como comentario. Sí, sí. Aquí en el Tajín, acá en Veracruz, existieron varios ritos en nuestra cultura. Una de ellas es la danza de los voladores de Papantla, que es un rito de agua. Cuando las cosechas, y igual las cosechas no se daban, ellos bailaban hacia los 4 puntos cardinales y sí, así es.
ciertas ofrendas para que se les diera la cosecha. Sí, sí, de hecho, Mesoamérica, muchachos, está lleno de ritos y de sociedades secretas. Por ejemplo, algo que también les iba a comentar es, las órdenes militares eran sociedades secretas. En cualquiera de las culturas mesoamericanas, las órdenes militares eran sociedades secretas. Por ejemplo, los mexicas. Y en algunas otras culturas, los caballeros águila, los caballeros jaguar, los caballeros coyote, los caballeros ocelote, eran sociedades secretas porque eran órdenes militares. Claro. Sí. No, muy bien, muchas gracias. Pues ya, ¿no sale, Robert? Creo que ya está. Ah, ya, ok. ¿No se alcanza a ver? No, nada más dice las sociedades secretas. Ah, estoy esperando su señal para No, ya. pasarla. Ya, Pres. Ya. Está puliendo, Andrés. Ok. Ahí está. Vamos a fortalecer, muchachos, nuestra lectura con las escrituras, ¿no? Voy a pedirle a Jorge, presidente Hernández, si nos puedes leer el título y unos 3 asistentes pueden buscar la escritura, ¿sí? Le pediría al presidente Hernández si puede leer el primer título. Eli, si puedes leer el segundo título, todo lo que está palomeado, y luego alguien la escritura, ¿sí? Así sucesivamente. Adelante, presidente, por favor. Vamos a omitir las escrituras de Perla de Gran Precio. Esas ya las leímos. Nada más vamos a Elamán y a Tercera de Nefi. ¿Ok? Sale pues. Presidente Hernández, creo que se fue a cenar. Adrianita, por favor. Sí, claro. El diablo es la inspiración y el origen. Ya lo vimos. Ya lo vimos en Moisés 5, ¿no? Ahí está ya. ¿Quién tiene la lectura de Elamán, muchachos, por favor? Yo. Adelante. Y aquí, estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón de los anales confiados a Elamán, mas he aquí, los inculcó en el corazón de Gadiantón aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Sí, aquel mismo ser que conspiró con Caín, que si asesinaba a su hermano Abel, el mundo no lo sabría, y desde entonces conspiró con Caín y con sus secuaces. Y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Y fue el mismo ser que engañó a ese pueblo que vino a esta tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tinieblas y de abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró al pueblo a una destrucción completa y a un infierno eterno. Sí, es el mismo ser que inculcó en el corazón de Gadiantón que continuara las obras de tinieblas y de asesinatos secretos, y él lo ha propagado desde el principio del hombre hasta hoy. Y he aquí, es él el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y le transmite sus conspiraciones y sus juramentos y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué les parece? Lo que comentaba el obispo Cetina, el origen de la Torre de Babel. Y ahí está, ellos son los que traen las sociedades secretas sumerias, acadias, camitas,
al continente americano. Que finalmente sucede lo mismo, le sucede a ellos lo mismo que con el pueblo nefita. Los casi los aniquilan, quedan solamente los justos a la venida del Señor, y a ellos el último que es Coyantum. Y ahí están los registros. ¿Qué no habrá en esos registros que el Señor impidió que se publicaran? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Gracias. Tercera de Nefi 9:9. ¿Me escucha, hermano? Adelante, adelante, adelante. He aquí esa gran ciudad de Jacobugat, donde habita el pueblo del rey Jacob, donde habitaba el pueblo del rey Jacob. He hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades que sobrepujaban a todas las iniquidades de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Gracias. Dice Hugh Nibley, muchachos, él dice que lo que más castigó el Señor, lo que más le dolió al Señor, o lo que más, el acto que el Señor castigó más fue el asesinato de sus profetas. ¿Sí? Y es verdad. Si supiéramos el nombre de todos los profetas que murieron, muchachos, sería, no sé, serían pues 1000, ¿no? Yo creo que un poquito más. Es lo que dice él. Y la verdad es que sí, ¿cuántos profetas no murieron en el tiempo de Leí? ¿Cuántos profetas no murieron en el tiempo de Jeremías? ¿Cuántos profetas no murieron aquí, en esta etapa, previo a la venida del Señor? Porque estamos hablando más o menos del año 15 antes de Cristo. Ok. Eli, por favor. Sí. ¿Cuál es la referencia? Perdón, otra vez. No, que leas los títulos. Ah, los títulos. Los que siguen. Ok. Sí. Donde dice integrada por seres inicuos. Sí, exactamente. Producen delitos como los de lesa humanidad, afecta a millones de personas. Florecen cuando hay caldo de cultivo, cuando hay descomposición social, política y religiosa. Ah, qué interesante. Qué interesante. Arturo Parada, ¿puedes leer, por favor, Artur, el Amán 1.1, Paco Bernal, el Amán 6, lo que dice ahí, por favor? Fíjese, lo que leyó Eli, muchachos, es muy interesante, es un elemento, un elemento político y social muy interesante. ¿Sí? Adelante. Artur ya se fue a echar una torta ahogada. Bueno, ¿quién quiere? Perdón, toqué, perdón. Ya estoy. Ya, órale. He aquí aconteció que al principio del año 40 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi empezó a surgir una grave dificultad entre los pueblos nefitas. Ok, gracias. No nos perdamos, ¿eh? Adelante, Paco, 6:21, 31, lo que dice ahí. Paco. Bueno, ¿quién lo tiene, muchachos? Adelante, para no perder tiempo. ¿Lo leo, hermano? Adelante. 6:21. Sí. Mas he aquí, Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas a tal grado que se unieron a esas bandas de ladrones y participaron en sus pactos y sus juramentos de que se protegerían y se preservarían unos a otros en cualesquiera circunstancias difíciles en que se encontrasen, a fin de que no fuesen castigados por sus asesinatos y sus robos y sus hurtos. Ok. 31. Y aquí él había logrado mucho dominio en el corazón de los nefitas,
Sí, al grado que se habían vuelto sumamente inicuos, sí, y la mayor parte de ellos se habían apartado del camino de la rectitud y hollaron con los pies los mandamientos de Dios y se apartaron a sus principios, a sus propios caminos y se fabricaron ídolos con su oro y su plata. Ok, 38, hermanos. Y aconteció que otra parte, que los nefitas los reforzaron y los apoyaron, empezando por los más perversos de entre ellos, hasta que se hubieron extendido por toda la tierra de los nefitas, y hubieron sucedido a la mayor parte, seducido a la mayor parte de los justos, hasta que hubieron llegado a creer en sus obras y participar de su botín y unirse a ellos en sus secretos asesinatos y combinaciones. Yo creo, muchachos, que, y esto es parte de la enseñanza, cuando hay descomposición social, comienzan a penetrar, a florecer estas sociedades secretas. Aquí dice al inicio, como lo leyó Arturo, había una división en el pueblo, había problemas entre ellos, y ya no lo leemos ahorita, pero se acuerdan que los hijos de Paorán se disputan el reino, se pelean, se hacen tres partidos, tres partidos políticos, ¿no? Y el botín, el poder, y bueno, eso es lo que está ahí, lo que leyó Eli. Florecen las sociedades secretas cuando hay una descomposición social y religiosa. Hermano Rico, Ahora, pregunta. Sí, adelante. ¿A qué se refiere cuando nos dice caldo de cultivo? Cuando están las condiciones dadas en la sociedad. Es decir, cuando hay violencia, cuando hay narcotráfico, cuando hay divorcio, cuando hay pecado, cuando hay idolatría, a eso me refiero. Cuando hay ¿cómo le llaman? Hay indicadores. Hay condiciones óptimas para que crezca todo eso, ¿no? Exactamente, Adriana, exactamente. Ya como dificultades, más que nada emocional, educativa, física, todo eso. Todo, vamos a suponer por la familia. ¿Qué elementos hay adversos hoy para la familia? La infidelidad, también el engaño, mentiras, sí. La pornografía, el divorcio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, los embarazos no deseados, el aborto, Un tipo de música. todo eso. Eso es caldo de cultivo, eso es descomposición social. Hoy en nuestras ciudades, tantito, en algunas esquinas o en cada esquina hay colonias donde hay tienditas. Eso es una descomposición social, ¿no? Las fuerzas del orden corruptas, leyes que promueven la promiscuidad, eso es caldo de cultivo. Eso es una descomposición social, religiosa y hasta jurídica, y ya lo vimos en las escrituras. Adelante, no sé quién era, pero adelante. Sí, solamente para redondear lo que comentaste, Agricol. Sí, Vic. Estos grupos siempre van a querer, van a buscar la legalizar y legitimar aquello que es contrario a lo que manda Dios, ¿sí? Legitimar es hacer que el pueblo o las personas lo tomen como aceptable, y legalizar es cambiar las leyes para que ese tipo de conductas se vuelvan aceptables, ¿sí? Entonces, este tipo de organizaciones sí aprovechan la descomposición social, política y religiosa, pero para hacer que todo mundo acepte como algo deseable lo que va en contra de las leyes de Dios. Y lo logran cambiando leyes. Lo estamos viendo actualmente en México y en el mundo,
cómo todo lo que antes era inaceptable por la ley y por la sociedad, ahora se vuelve totalmente aceptable. Ilegal, además. Muy bien. Pero lo vemos también en las escrituras modernas, como dice, se le dice a José Smith que son hombres conspiradores. Ujú, ujú. De hecho, Adrianita tocó un tema interesante, muchachos. Nada más lo voy a mencionar porque no, aquí meternos en ese tema es meternos en otra historia. El profeta José Smith fue asesinado por conspiración de una sociedad secreta, muchachos. Muchos lo han leído ya en Santos, o los que han investigado un poquito. Se formó una sociedad secreta de gente que era miembro de la iglesia y de apóstatas. Y lo voy a mencionar un poquito. También las sociedades secretas, muchachos, se caracterizan porque utilizan atuendos, ya sea vestidos o máscaras o inclusive pintura en la cara. Y el populacho o las sociedades o los asesinos que asesinaron al profeta José Smith iban pintados de la cara. Es un signo de una sociedad secreta. Las órdenes militares mexicas o mesoamericanas, Igualmente. Vean los códices, se pintaban todos de azul, o todos sus micrófonos, muchachos, por favor, todos de negro, todos de azul, en el azul maya o de rojo, y se ponían un rectángulo en los ojos. Lo podemos ver, inclusive cuando vayamos al Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, los danzantes, hay unos que están vestidos, pintados todo de negro o con malla negra, y tienen un antifaz, le llaman antifaz, de un color rojo, de un color blanco, o hay etnias todavía en la República que se pintan completamente blancas y un antifaz negro. Son resabios de sociedades secretas, ya sea religiosas o militares. Gracias, Adriana, por el comentario. Agricol, una pregunta. Yo tengo muchas. Ajá, ok. También puede ser que los disidentes participen en estas sociedades secretas. Sí, sí, claro, sí. Yo no dudo, no sé. No, yo no sé. No dudo que haya sociedades secretas apóstatas de la iglesia. O yo no sé si yo podría calificar alguna de los ramas apóstatas, le voy a llamar así, ramas apóstatas de la iglesia, que sea una sociedad secreta. No tendría yo los elementos para hacer un juicio. Sí, yo le llamaría apóstatas, pero podría ser que haya alguna sociedad secreta apóstata que perteneció a la iglesia, ¿no? Sociedad secreta en la iglesia no hay, porque no sería sociedad secreta. El Señor no lo permitiría, ¿no? Nada más nos quedamos en compadres y de ahí no pasamos. Ok, bueno, gracias. Ok. Voy a pedirle a Alejandro Pacheco, Ale, si puedes leer el siguiente título, por favor, y a Wendy Miranda, Wendy, si nos puedes leer las siguientes escrituras. Vamos a pedirle al presidente si nos puede subir la presentación, por favor, Pres. Vamos a encubrimiento. ¿En la siguiente diapositiva? No, abajo. Si quieres subir la misma. Eso. Ahí, presidente, esa. Para ver las escrituras que siguen abajo. ¿Cuál leo? ¿Esta? ¿Es esa? Ya vimos. Esta. Donde dice, se organizan conspiraciones. Esa, por favor. Paco. Paco, ¿ya?
A ver, ¿quién quiere leer? Por Hermano, favor. donde dice se organizan Sí, conspiraciones. esa. Secreto. Si se divulga ese secreto, pena de muerte. Ok. ¿Quién quiere leer la escritura, por favor, que está abajo? El Amán 5:30. Yo la tengo. Adelante. Y ocurrió que cuando oyeron esta voz y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, mas he aquí era una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Ok. 31. 31. Y a pesar de la suavidad de la voz, he aquí, la tierra tembló fuertemente, y otra vez se sacudieron los muros de la prisión, como si fueran a derribarse. Y he aquí, no se disipó la nube de tinieblas que los había envuelto. Ok. Vamos a 6:22, por favor. Yo la tengo. Adelante. Dice, y acaeció que tenían sus señas, sí, sus señas y sus palabras secretas, y esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el convenio, para que cualquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara a su hermano, ni tampoco a aquellos que permanecieran a la banda y hubieran hecho este convenio. Bueno. Aquí quiero tocar un tema interesante, muchachos, que generó cierta polémica en el grupo, el asunto de los masones. No sé si hay alguno de los que estén aquí en el grupo que sea hermano masón, pero voy a hablar muy generalmente, no a detalle. La masonería se generó más o menos en el siglo XIV, XV, por arquitectos alemanes. Fue una hermandad, una cofradía, después se convirtió, fue tomando ciertas características, no cualquiera entraba, solamente se llaman los iniciados, y fue transformándose durante los años, y llegó a convertirse en un poder contrario al catolicismo romano. ¿Sí? Comenzó a generar muchas ideas, muchos pensadores, mucha gente ilustre comenzó a asistir a las logias en Francia durante la Revolución Francesa, y el pensamiento liberal de las logias europeas, sobre todo, fueron el caldo de cultivo para las revoluciones y para la revolución de independencia de nosotros. ¿Sí? Yo puedo hablar con cierta autoridad. Yo quiero decirles que yo fui iniciado, yo soy masón, pero estoy inactivo casi desde que me inicié. Conozco el rito, me inicié, conozco cuáles son los ritos de iniciación, conozco muchos hermanos que son miembros, que son activos. No hay nada secreto, hermanos, no hay nada que vaya en contra de la doctrina del Señor. Se cree en el gran arquitecto del universo. Hay muchas logias de muchas características. Hay logias culturales, hay logias de teología, hay logias de astronomía, de cuestiones muy esotéricas, filosóficas, pero bueno, no deja de ser una sociedad secreta. Porque bueno, eso de que alguien diga quiero ser masón, ya voy y me presento, no, o sea, eso no es así, ¿no? Se requiere ciertos pasos, pero yo quisiera decirles que la masonería en México, además yo lo desconozco, la masonería en México, hermanos, en algunos años fue un factor de ayuda para solucionar algunos problemas que la iglesia tuvo aquí en México. Y el engrane, el instrumento para que
la masonería pudiera ayudar, sobre todo en problemas de misioneros que fueron expulsados de los pueblos, fue el presidente Lozano. Yo no sé si el presidente Lozano fue masón o no masón. Mucha gente dice que sí. Él me llevó en 2 ocasiones a una tenida blanca. Una tenida blanca es una reunión que hace un masón y lleva invitados. Pueden llevar invitados que no son iniciados. Fui a 2 con él. Cuando yo me iba a iniciar, nunca me dijo, nunca me invitó, nunca me felicitó, nada. Más se murió y yo nunca supe si él había sido o no había sido. Y nunca le compartí a él, solamente dije que había entrado. Tengo muchos amigos, solamente déjenme decirles que obviamente es la mano del Señor, ¿no? Pero el Señor tiene instrumentos, herramientas, que puede ser la masonería, hermanos, mi padre, mucha gente y muchas cosas. La normal del Benemérito de las Américas la autorizó el director de escuelas normales en ese tiempo de la Secretaría de Educación Pública, que era un venerable maestro. Lo llevaron a él, yo me acuerdo porque estuve ahí, lo llevaron a conocer el Benemérito, lo recorrieron, le hicieron una comida y después se supe que él era hermano masón. Él autorizó la apertura o el permiso de la escuela normal Benemérito de las Américas, del Benemérito. Solamente había 2, según me comentó mi papá, que era esa, la del Benemérito, y creo que una que pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿No? Ese sería mi comentario, hermanos. No generemos más polémica. Sería mi comentario de la masonería. Yo creo que ha sido la masonería sus acciones más en pro de la humanidad. Muchos grandes pensadores, músicos, filósofos, líderes han sido masones, que lo que se le pudiera atacar. Sí, alguien me preguntó, y con esto termino, cuando yo me inicié, hermanos, yo pues no puedo decir, no hay ningún problema. Yo me inicié en Sadi Carnot, en Valle de México, y asistí 2 veces nada más al taller de Fleming, se llamaba Fleming. Solo son varones, no, Angélica, también hay logias para mujeres. Hay logias para mujeres. Y eran los jueves en la noche. Yo no acababa de regresar de la misión, tenía como 1 año, y pero los jueves yo tenía junta de alto consejo, y yo era el asesor o era el presidente de la misión Destaca. Antes, ¿se acuerdan, hermanos? El miembro de alto consejo era presidente de la misión Destaca, o esa era mi asignación. Y resulta que los talleres, las sesiones, eran los jueves en la noche. Y para mí, pues no fue muy difícil elegir. Yo elegí ir a mis reuniones del alto consejo. Y así me dicen los masones que caí en sueños, estoy en sueños desde hace más de 30 años. Y bueno, yo preferí a mis juntas de alto consejo. Me invitaba a mi maestro, me llamaban, pero pues no, cuando me relevaron de obispo, pensé regresar, pero no. Yo creo que estoy bien aquí, Esto no se contrapone a la iglesia cuando se entrevistan para el templo, se te pregunta, no sé, aquí no sé que hay obispos. Yo nunca pregunté eso cuando fui obispo, y solamente lo recuerdo que el presidente Nelson dijo que si nosotros pertenecemos a alguna asociación que va en contra de los principios, entonces sí. Pero según entiendo, o el rito donde yo asistía, no se contrapone a los principios de la iglesia. ¿Sí? Eso es mi comentario. Bueno, pues seguimos con la lectura. Vamos.
El siguiente. ¿Me gusta a mí, no, hermano? ¿Quiere que lo lea? Sí, por Wendy. favor. Adelante. Ok. Sí, se juramenta en el nombre de Dios. Bien, El vamos a Amán leer 1:11. esas escrituras. Vamos a leerlas. Es dice, y volvió a aquellos que lo habían enviado, y todos hicieron pacto, jurando por su eterno hacedor, que no dirían a nadie que Quiscumén había asesinado a Paurán. Y luego en Éter 8:14. Espérame, Danito. Okay, sí. Fíjense nada más, muchachos. O sea, cometen ejecutan un asesinato y juran por el Señor. Víctor Ludlow, el hermano Ludlow, el investigador del que yo tomé algunas notas, dice que eso es una característica de una sociedad secreta. O sea, obedecen a Satanás y juran por el Señor, por el Dios, ¿no? Es una característica de una sociedad secreta. Adelante con Éter 8:14. Agrícola, un comentario, perdón. Sí, Mau. Pues al día de hoy todas las sociedades secretas tienen sus juramentos y todos sus convenios con Satanás y adoran a X ídolo o X imagen y todo lo hacen en nombre de Dios, para matar, para asesinar, para robar, para secuestrar, para todo tipo de situaciones de delitos. Lo hacen en convenio con el diablo, claro, pero lo juramentan en el nombre de Dios también. Sí, sí. Hay mucha diversidad, muchachos, en esto de sociedades secretas, ¿no? Están sociedades secretas italianas, la mafia, la Cosa Nostra, los Illuminati, los Caballeros de Malta, los Templarios, los Rosacruces, cualquier delincuente que se organice y diga y se juramenten en no divulgar, en protegerse, es una sociedad secreta. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Ya leímos Éter? No, la leo. Adelante. Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra, y por su cabeza. El que se opusiera a la ayuda que Aquish deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Aquish les diera a conocer, perdería la vida. Gracias. Aquí Jacqueline dice que cuando alguien se juramenta, lo hace por Dios o por otra deidad, sí, sí, ¿no? Yo recuerdo muy bien el rito de iniciación de la masonería y pues yo no recuerdo haber jurado por algún dios, ¿no? No sé si ha cambiado o no, pero ese sería nada más mi aportación. Alayo, o Ajax, ¿pueden leer el siguiente enunciado, por favor? ¿Dónde exactamente, Agrícola? Abajo de se juramenta en el nombre de Dios, el que sigue. Así es, entonces se obtiene lucro y se persigue obtener poder político, financiero, económico o religioso. Muy bien. Vamos a leer las escrituras, muchachos, quien la tenga. Moisés ya no, eso ya lo oímos. El Amán y Éter, por favor. Porque aquí el Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo que no habían sido provocados a la ira, a guerras ni al derramamiento de sangre. Por consiguiente, empezaron a poner sus corazones en sus riquezas. Sí, empezaron a buscar la manera de obtener lucro a fin de elevarse unos sobre otros. Por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos y a robar y a hurtar para obtener riqueza. Ok. Vamos a Éter. ¿Quién tiene Éter? 8:22, por favor. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas, hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí, será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuera vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo pidiendo venganza, sin que Él los vengue. Sí, dice Efraín, es un juramento, el castigo por romperte el juramento es la muerte. Sí, presidente. Gracias. Sí, así es. Esa es una característica de una sociedad secreta. Y viene precisamente en el Amán, como lo menciona el presidente Efraín.
Sí, es cuando se rompe algún juramento, algún convenio entre la sociedad secreta, no en todas, pero en la mayoría pues se paga con la muerte, ¿no? Sobre todo pues la mafia, los cárteles, ¿verdad? Ok, gracias presidente por el comentario. Vamos a la última, muchachos, vamos a leer el siguiente enunciado del siguiente cuadro, que dice, como consecuencia de este poder se utiliza. Yo lo leo. Adelante. Dice, como consecuencia de este poder se utiliza como medida de presión y parece el hurto la violencia. Ok. Generan ¿el de abajo también? No, las escrituras primero y después ya el último. ¿Quién tiene las escrituras, muchachos? Carolina, Yo la tengo. Ricardo, quien sea. Adelante. Yo la tengo. Adelante, hermana adelante. Gripol. Adelante. ¿Dos? Sí, adelante, adelante. Era un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y de robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Quiscumén. Bueno. El 5. Sí. De manera que los disonó, así como a Quiscumén, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Quiscumén procuró destruir a Elamán. Ok. Les traigo una sorpresita, muchachos. Lo voy a subir al grupo, pero les quiero decir que traigo el significado del nombre Gadiantón. Tiene raíces hebreas, por supuesto. Esto se lo pedí a que va a ser nuestro ponente, el obispo Rocha, el erudito en lenguas hebreas. Y Gadiantón, en palohebreo, quiere decir, fíjense, aparentemente es muy ligero, pero no. Tiene un significado profundo. Es la traducción del palo hebreo. Significa el que ahora pone su suerte en su mano. Eso significa Gadiantón. El que ahora pone su suerte en su mano. Es decir, el que pone el brazo de la carne. El que es nada más él y nada más. Su cuerpo, su fuerza, su interés, lo que él tiene, lo que él posee, eso es lo que significa Gadiantón en palo hebreo. El que ahora pone su suerte en su mano. Y la mano pues puede ser para cualquier cosa, para robar, para matar, para ejercer poder, para golpear, para señalar, ¿sí? Voy a subir el significado. Podríamos decir que tiene una pequeña similitud con la parte de las escrituras que menciona la confianza del brazo del hombre, ¿no? La confianza en el brazo de la carne, exactamente. Exactamente. Lo acabo de enviar, muchachos, al grupo. Ya lo tienen en el grupo. Eso se lo debemos al obispo Rocha. Para terminar, vamos el último enunciado y la última escritura, por favor. ¿Quién? A ver, obispo presidente Cruz Montoya, ¿nos quieres leer? Por favor, pres. El último enunciado y la última escritura. Dice, generan en la sociedad el rumor como instrumento de control y temor. Que creo que ¿Sí esto me apenas lo escuché? acabamos de escuchar, ¿no? Hace unos días. Adelante, presidente. Sí, y la escritura que se encuentra en el Amán 13:22. Sí. Permítame. Dice lo siguiente.
Dice, ¿no os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido? Mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas, si vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicias, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. El Amán 13:22. ¿Quieres comentar el versículo, presidente? Bueno, pues las personas confían más en sus riquezas. Siempre habrá riñas por las riquezas. Así es. Y el orgullo es lo que maneja el corazón de esas personas. Pues gracias, La presidente. malicia, dice ahí. Así es, así es. Y lo utilizan como instrumento de presión. ¿Ya? Como lo acaba de comentar el presidente y los comentarios anteriores, muchachos, instrumento de presión político, instrumento de presión religioso, instrumento de presión social, ¿no? Y el rumor, ¿no? Como eso lo vemos en las recientes elecciones, en el ámbito financiero, ¿verdad? O en el político, que va a haber un golpe de Estado, que el dólar se va a ir a 40 pesos, ya estamos comprando desesperado divisas, en fin, hermanos, ese es el origen de las sociedades secretas. Le doy quiero nada más comentarles que el presidente Efraín Cruz, él es de Tula Hidalgo, él es descendiente de familias pioneras de la iglesia aquí en México, y como buen hidalguense, dice que la próxima reunión, ahora ya que no estamos en pandemia, él va a poner el borrego para una barbacoa. ¿No, presidente? Así es. Muy bien. Pues hermanos, pues muchas gracias. Muchas gracias, ya es hora. Creo que terminamos el tema. Gracias por sus aportaciones. Da mucho. Entonces, ¿qué con Teotihuacán? Mira, Beto, dicen, no está comprobado. Todo esto, quiero decirles, muchachos, que el asunto arqueológico son solamente meros suposiciones o metodologías que están en hipótesis o en marcos teóricos. Creo que nada más hay una o dos cosas que están comprobadas arqueológicamente. Una es el lugar donde salió Leí, de la península del Sinaí, que está identificado precisamente como Beautiful y que está en Omán, en el país de Omán. Eso sí es seguro, eso ya está. ¿Sí? Y la otra, hay indicios, esto me lo dijo mi maestro Reinaldo Martínez, y lo comentan en Book of Mormon Central, ¿sí? Ritos paganos, protección de cómplices, sí. Que puede ser que la ciudad de Kilimanjaro pueda ser la ciudad de Nefi. Sí les quiero comentar porque viene la próxima semana, viene un ponente que trae otra teoría sobre arqueología y el libro de Mormón. O sea, en arqueología y el libro de Mormón, muchachos, hay que tener mucho cuidado. O sea, no hay nada escrito, son aproximaciones, suposiciones, lo han dicho las autoridades. Entonces, vamos a respetar las escuelas. ¿Sí? La teoría de Sorenson dice que es el Istmo de Tehuantepec. La teoría de Book of Mormon Central dice que es Centroamérica y el sur de Chiapas. Nuestro ponente de la próxima semana también menciona Mesoamérica. ¿Sí? Entonces, como tal, vamos a ser respetuosos, vamos a aprender. Y finalmente, lo importante es que la fuente es el libro de Mormón. Eso es lo importante. Y lo que dice la Escritura, acabamos de tener
una cátedra de lo que hay entre líneas de las escrituras. ¿Sí? Sus comentarios, muchachos, como siempre, en el grupo. Ya no hay tiempo para escuchar comentarios. Pónganlos, les damos la bienvenida a los nuevos miembros. Los que no están en el grupo pueden buscarme en Messenger y yo les mando mi celular. Si no, se agregan y nosotros los ponen su nombre en su número y ya los agrego, ¿no? En estas cuestiones yo soy un poquito torpe. Está aquí el presidente Roberto Jiménez, que es el mero petatero. Ahí tiempo. Eli les mandó un link ahí en el chat un par de veces. En ese link, ustedes dan clic. Si están viendo desde el celular, por ejemplo, dan clic ahí y automáticamente los agrega al grupo. Ok, muy bien. Me preguntan en Face, estoy como Agrico Lozano Gómez, porque está Agrico Lozano León, que es mi hijo que está en la misión. Yo soy como Agrico Lozano Gómez. Bueno, pues muchas gracias, muchachos.